Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video vamos a hablar de seguridad. En general, obviamente, en lo que sería informática, vamos a hablar en los puntos que vemos acá, física, lógica. En lo que es física vamos a hablar de los puntos backup y almacenamiento, switch, rosetas o terminales, PC, notebooks, después lo que sería la oficina o lo que sería data center. Después en lo que es la parte lógica vamos a hablar de redes, de usuarios logueados, o sea, los que ya están conectados. Vamos a hablar del Wi-Fi, del acceso de email o software en general. Y después de lo que sería ciclo de los passwords o ciclo de las claves. Hoy en día la mayoría de las redes son pequeñas. Entonces, por ahí cuando uno entra en una pyme, o sea, en una empresa chiquita o mediana, normalmente todo el mundo se conoce adentro y todos se tienen confianza o por lo menos una relativa confianza. Entonces lo que normalmente ocurre es que la gente no tiene clave en las computadoras, la gente deja por ahí los pendrives, el email abierto y un montón de cosas que hacen que las computadoras dejen de ser seguras, ya que cualquier persona por ahí con un poco de maldad o que sea maliciosa o por la razón que sea puede meterse en cualquiera de las computadoras de sus compañeros, empezar a borrar archivos o borrar algunos datos o cambiarlos por otros. También puede obviamente copiar archivos y llevárselos, vendérselos a la competencia o lo que sea. Entonces, este tipo de cosas no se tienen en cuenta hasta que es muy tarde y pasa algún tipo de incidente. Entonces ahí ya se empiezan a preocupar por los hackers o por la gente que trabaja dentro de la empresa y un montón de cosas. Así que vamos a empezar a hablar sobre este tema que es muy importante, que la gente normalmente no le presta atención. Vamos a hablar de la seguridad desde el punto físico y vamos a hablar de la seguridad desde el punto lógico. Vamos a hablar, por ejemplo, en el punto número 1, acá que sería almacenamiento y backup. Normalmente todo este tipo de sistemas donde uno guarda archivos, que puede ser un disco rígido externo, puede ser un pendrive, puede ser un servidor o lo que sea donde se guarden los datos, incluso CDs. Obviamente ya los disquetes casi no se usan, pero bueno. Vamos a pasar eso por alto porque ya es una cosa que ya no se usa más, por lo menos hoy en día en el 2014. Ocurre que cuando uno deja por ahí dando vueltas arriba de un escritorio o por ahí en un armario y sobre todo si no hay llaves, no hay seguridad, o sea, no hay nada que esté cerrado, suele suceder que a veces por ahí uno tiene un pendrive con información importante que puede ser contabilidad de la empresa o base de datos de clientes o algún tipo de archivo que se ha trabajado en los últimos meses y que es importante para entregarlo, o incluso publicidad, sobre todo en las agencias de publicidad que cuidan mucho por ahí nuevas publicidades que van a salir al mercado para poder vencer a la competencia y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos por ahí se guardan un poco más, pero por ahí el resto de las empresas no tienen en común este tipo de cosas. Entonces, cuando uno tiene estos tipos de dispositivos de almacenamiento dando vueltas, es bueno siempre tenerlos bajo llave o tenerlos consigo mismo, ya que si este tipo de dispositivos llegan a caer en las manos equivocadas, pueden generar bastantes problemas o incluso perder dinero, ya que si hay información muy sensible y es vendida a la competencia o lo que sea, puede traer un gran perjuicio a la empresa. Así que eso es un punto a tener en cuenta. Vamos a hablar del punto número 2, que sería switch y rosetas. Los switch, como bien sabés, es el dispositivo donde se conectan todos los cables de red, o sea, todas las computadoras, todos los dispositivos, y sería como un aparato que obviamente une todas las computadoras y hace que se puedan comunicar entre ellas. Bueno, los switch es muy importante tenerlos seguros y bajo llave o en algún lugar que la gente no pueda acceder, igual que las rosetas, o tener algún tipo de sistema de seguridad. Incluso para los switch o rosetas hay como unos pequeños dispositivos de este tamaño que se insertan dentro de la roseta. Entonces se le pone llave y directamente, o sea, se la cierra para que nadie pueda enchufar una computadora que no está habilitada por el administrador de red o incluso por la empresa. Te voy a comentar un ejemplo. Imagínate que vos vas a una empresa y por ahí tienen un switch en el data center o por ahí tienen el switch a mano de cualquiera, porque a veces está eso a la vista, y viene una persona y conecta su computadora ahí. Obviamente va a poder acceder a toda la red
y va a poder empezar a sacar datos si esa persona tiene conocimientos, obviamente. Lo mismo ocurre si conecta la computadora en una terminal, o sea, en una roseta que esté disponible. Entonces, por ahí antes había una computadora, después esa computadora ya no está más, o lo mismo con las impresoras de red y las dejan desconectadas, o sea, dejan una roseta disponible. O por ahí es una roseta que tiene varios conectores, entonces en vez de tener los conectores primordiales para poder conectar, por ejemplo, una computadora y una impresora, por ahí tiene 4, entonces tiene ya 2 rosetas disponibles. Entonces esa persona podría conectarse en un box que esté en la empresa y empezar a buscar en la red archivos que pueda llegar a capturar o ver toda la estructura o tratar de generar algún tipo de ataque al servidor o lo que sea para poder robar información. Entonces, este tipo de cosas es fundamental en las empresas tenerlo bajo control. Sobre todo en las empresas grandes. Por ahí si es una empresa chica que tiene 5 computadoras tal vez no pase nada. Pero igual es bueno tenerlo en cuenta. Normalmente en las empresas que tienen 500 computadoras, 1000 computadoras, 2000 computadoras y que tienen rosetas por todos lados y tienen una gran cantidad de switch, obviamente es más difícil controlar este tipo de cosas. Y a veces la gente por ahí dice, bueno, necesito conectar una computadora más y enchufan en la roseta. Y a veces esa computadora que traen por ahí tiene virus o lo que sea. Por ahí esa persona viene a trabajar, pero aparte de hacer su trabajo trata de escanear la red y ver qué cosas puede llegar a capturar. Por ahí es un empleado falso que viene de la competencia y que viene a trabajar a esa empresa. Entonces de esa manera va a tratar de robar datos. También esto puede llegar a ocurrir y que también es frecuente en algunas empresas, es que por ahí el personal de limpieza viene a limpiar, obviamente, normalmente a la noche tal vez, o por ahí de día, depende de las políticas de la empresa, y empieza a ver todo el lugar y a donde puede encontrar una oportunidad para poder conectar una computadora o robar información, lo va a hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Por eso hay que tener en cuenta este tipo de cosas en lo que sería el nivel de seguridad. Y después en lo que serían los switch, volviendo a este tipo de dispositivos, a veces ocurre que por ahí lo que puede pasar es que la persona que trata de espiar o ver todo el tráfico que pasa en la red, ponga una computadora pequeña en el data center o en el rack donde está conectado todos los servidores y haga un puente entre internet y el switch o en internet y los servidores. Entonces de esa manera empieza a leer y a capturar todos los datos que pasan a través de la red o que van a internet. Este tipo de ataque se llama man in the middle, o sea, hombre en el medio, que de esa manera obtiene todos los datos que pueda llegar a necesitar y dejando por ahí una computadora funcionando una semana completa, puede llegar a capturar suficientes datos que son vitales para la empresa o incluso que son muy sensibles y después se va esa persona, se lleva la computadora, procesa todos esos datos y lo vende a la competencia o lo que tenga que hacer esa persona. Así que estas son algunas de las cosas fundamentales que tenés que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de la seguridad física en las PC o en las notebooks. Cuando la gente deja las computadoras prendidas, obviamente, puede ocurrir lo siguiente. Que venga una persona, ponga un pendrive, empiece a copiar datos y se lleve los datos que necesita o incluso que pueda espiar. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso número 1, que te dije que la persona puede venir con un pendrive y copiar los datos, sería de la siguiente manera. Si vos te fuiste a almorzar o por ahí el gerente se fue a almorzar, la secretaria o lo que sea, y dejó la computadora prendida, obviamente no se deslogueó, uno puede entrar, poner un pendrive o poner un CD o DVD, lo que sea, y copiar todos los datos que uno necesite. Entonces, de esa manera, la gente puede robar los datos sin ningún tipo de problema. Después, otra cosa que se puede llegar a hacer, en las PC, por ejemplo, hay unos dispositivos que son bastante chiquititos, que se conectan atrás en el puerto USB o si no en el puerto PC2, que sería un dispositivo entre la computadora y el teclado. Entonces, todo lo que la persona está tipeando automáticamente lo captura ese dispositivo y después cuando viene la persona, por ejemplo, a la semana o a las 2 semanas o al mes, viene, saca el dispositivo ese,
vuelve a enchufar el teclado como estaba antes y se llevó toda la información que estuvo tipeando la persona en los últimos meses o en las últimas semanas. Y de esa manera puede cometer un delito, obviamente, porque está robando información. Roba información de todo lo que se tipió ahí. Obviamente que ahí van a estar incluidas las claves, mails, lo que sea. Todo lo que se tipee en esa computadora lo va a poder guardar sin ningún tipo de inconvenientes. O a veces también puede ser dispositivos USB que tengan algún tipo de keylogger o algún tipo de software que pueda leer toda la información que haya en la computadora, por ejemplo, que guarde screenshots, que sería capturas de pantalla, aparte de todo lo que se tipea, y empiece a guardarlo en este dispositivo como si fuese un pendrive. O incluso hasta mandarlo por mail si es necesario, también hay programas que pueden hacer eso. Pero bueno, si la persona quiere pasar por ahí inadvertida, puede utilizar este tipo de dispositivo que te dije, que es un capturador de teclado, todo lo que se tipea ahí lo guarda, o también podría llegar a instalar un programa que captura todo y queda oculto. Obviamente eso depende de la seguridad que pueda llegar a tener la PC y lo restringida que esté. Después vamos a hablar de Office, que sería la oficina, y los data centers. Es muy frecuente, como te dije en un principio, en las empresas chiquitas, que directamente lo que es el data center o lo que sería por ahí la habitación donde está el rack o hay algún servidor, uno o dos servidores, que esté abierta o que pueda acceder cualquiera. Y normalmente cuando pasan este tipo de cosas, puede entrar cualquiera, pone un pendrive, entra en los servidores, empieza a copiar datos o empieza a borrar datos o modificar datos, que eso es lo más grave. Por ahí si modifica una planilla de Excel o lo que sea, y uno empieza a cambiar los números, después la gente ya ahí no se va a dar cuenta realmente qué números había anteriormente y puede hacer un desastre. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas y más, y si es posible, lo ideal sería poner donde están los servidores una cámara de vigilancia, cosa que esté filmando las 24 horas, y si es posible en las computadoras también, ya que si hay algún tipo de incidente de este tipo, de que la gente roba o pueda llegar a modificar información o borrar, como te dije anteriormente, que quede capturado en otro lado. Obviamente el servidor de seguridad, lo ideal sería que esté en un lugar escondido, cosa que no puedan entrar, por ejemplo, al data center y se roban el servidor de seguridad. Obviamente ya en ese caso ya no vas a poder hacer nada. Pero bueno, si no lo puede tener escondido o incluso bajo llave, con alguna reja o lo que sea, sería lo ideal para poder proteger el sistema al máximo. Obviamente este tipo de cosas te lo comento porque pasan, no es algo imposible, y por más que sean empresas chiquitas, vos pensás que la gente por ahí se cansa de trabajar o el jefe lo trató mal, le ofrecieron mejor sueldo en otro lugar, y si se puede llevar algo y tiene maldad la persona, obviamente lo va a hacer. Algunas personas no, otras personas sí, pero bueno, siempre hay que estar preparado para cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. Vamos a hablar del segundo punto, que sería lógica. La seguridad lógica consiste en lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hablar de red. Si la red, por ejemplo, no tiene creada un VPN o no tiene algún tipo de seguridad, por ejemplo, por MAC address o por IP o lo que sea, para poder determinar las computadoras que se van a conectar. Entonces, si vos tenés un servidor de IP y vos sabés que tenés 100 computadoras o 100 dispositivos en total, vos vas a decir, bueno, mira, vamos a habilitar 100 IPs y nada más. Si hay una 101 computadora, o sea, si hay una computadora más que se quiere conectar, obviamente no va a poder obtener una IP y no se va a poder conectar a la red. También uno lo que podría hacer es las MAC address, uno tener un listado de MAC address, y la MAC address que no esté habilitada en el servidor directamente no se va a poder conectar a la red. Entonces de esa manera, si una persona viene con su computadora o lo que sea y quiere entrar en la red, no hay posibilidad de que pueda llegar a robarse datos, o va a ser mucho más complicado si tiene que empezar a tratar de hackear el sistema. También uno podría llegar a armar un tipo de VPN, entonces que la persona no pueda acceder a la red interna por más que se pueda llegar a conectar. Entonces hay un montón de sistemas más que uno puede llegar a implementar para poder evitar que los intrusos o la gente que no esté autorizada pueda llegar a entrar en la red y robarte datos. Ahora vamos a hablar de usuarios logueados. ¿Qué significa?
Una vez que vos prendés la computadora, normalmente debería pedirte un usuario y una contraseña. Ocurre que en las empresas chiquitas, normalmente vos prendes la computadora y como no hay dominio, no hay nada, directamente prenden y están listas para trabajar. Cuando ocurren este tipo de cosas, obviamente las computadoras son súper vulnerables. O sea, viene cualquiera, prende la PC a cualquier hora y listo, ya está. Está en el sistema y puede hacer lo que quiera. Entonces lo que hay que tratar de evitar son este tipo de cosas, y directamente a todas las computadoras apenas prenden tiene que pedir una clave. Entonces apenas te pide la clave, si uno no tipea la clave, uno no va a tener acceso a la PC. Esto se puede llegar a poner dos tipos de clave en una computadora, o dos claves. Una es para el BIOS, o sea que apenas prendes la PC te pide una clave. Eso te puede ser útil si vos no querés que la persona pueda llegar a entrar ni siquiera al BIOS. Entonces, por ejemplo, si vos ponés clave en el BIOS, directamente cuando la persona quiere entrar para poder bootear de un CD o por ahí de un pendrive o de la manera que sea, ya no puede entrar al sistema de la máquina, y entonces de esa manera uno evita que esa persona pueda bootear con un DVD, por ejemplo, y pueda acceder a los datos y robarse la información que necesite. Obviamente que cuando uno hace este tipo de cosas, que uno le pone clave al BIOS de la máquina, es ideal que los CPU tengan un candado, porque si esa persona sabe bastante, podría llegar a sacar la tapa de costado del CPU, resetear el BIOS o hacer cualquier otro tipo de modificación adentro, o incluso desconectar el disco rígido temporalmente y enchufarlo a su notebook y copiarse los datos, o cualquiera de este tipo de técnicas que hay para poder hackear el sistema y robar información, obviamente. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. También, cuando la persona, por ejemplo, se va para almorzar, es ideal decirle a todos los usuarios que apenas se van de la computadora, tienen que desloguearse. Esto significa que el Windows no tiene que estar disponible para que pueda trabajar cualquiera. O sea, apenas se desloguea, la computadora automáticamente te va a pedir un usuario y una clave, o si no, la clave solamente para poder entrar en el sistema. Y si no pones eso, directamente no entras. Por ejemplo, este tipo de práctica se utiliza mucho en los bancos. Entonces, por ejemplo, vos vas al banco, estás hablando con algún tipo de representante o ejecutivo de cuentas o lo que sea, y si esa persona por alguna razón se tiene que ir a hablar con el gerente o ir a buscar unos papeles o lo que sea, esa persona va a saber que automáticamente se desloguea y se va. Entonces la computadora queda bloqueada automáticamente para evitar cualquier problema, como te vengo comentando. Vamos a hablar del Wi-Fi. Obviamente en el 2014 ya la mayoría de las redes inalámbricas todas tienen clave, porque nadie quiere que se meta a su red o no quieren que le utilicen internet. Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas, lo que está protegiendo es que la gente no pueda ver otras computadoras, más allá de que no te utilicen la conexión de internet y pierdas velocidad. Entonces, cuando uno utiliza este tipo de políticas, más allá de tener una clave o tener una buena encriptación, por ejemplo WPA2, que es una de las mejores hoy en día, pero bueno, a medida que van saliendo del tiempo siempre van sacando mejores encriptaciones, porque normalmente con el tiempo después le encuentran debilidades y la gente se puede llegar a meter en la red sin ningún tipo de problema. Entonces, en una empresa lo ideal es lo siguiente: cuando vos tenés muchos usuarios y a veces viene un empleado y dice, mira, ¿puedo conectarme a la red? Le dice al gerente o le dice al jefe de turno o lo que sea. A veces la persona le dice, bueno, dale, no hay problema, total es un celular, es para hacer algo básico por ahí en la hora del almuerzo, lo que sea. Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas, ya estás debilitando la seguridad que tenés en tu red. Este tipo de cosas no deberían ocurrir nunca. Entonces, lo que es recomendable es lo siguiente: tener dos tipos de red. Podés tener una corporativa, o sea, una señal que únicamente se utiliza para poder conectar las computadoras que estén dentro de la empresa. Y después tenés otra red que puede ser libre, sin clave si querés, o con clave, no hay problema, pero que es exclusivamente para los invitados. Entonces, si una persona, un empleado
un cliente, lo que sea, necesita conectarse a internet para lo que sea, le puedes decir sí, podés utilizar esta que está abierta, no hay problema, hace lo que quieras. Pero esa red está totalmente separada de la otra red. Entonces, de esa manera uno no corre riesgo de que se puedan llegar a meter a la red y empiece a tratar de robar archivos o puedan perjudicar algo o dañar algo del sistema. Esta es una excelente práctica. Después también otra cosa que se puede llegar a hacer es cuando llega la noche apagar los routers inalámbricos para evitar que gente o los vecinos obviamente que por ahí tienen mucho tiempo o no tienen nada más que hacer que tratar de meterse en la red de uno. Esto pasa obviamente, hay hackers que por ahí por diversión lo hacen y tratan de entrar en la red de otras personas, entonces por ahí dejan la computadora día y noche, por varias semanas o por varios días tratando de entrar en la red. Entonces si uno le deja la red prendida, o sea la red inalámbrica habilitada, ellos pueden estar probando permanentemente hasta que encuentren la clave indicada y se pueden meter en tu sistema. Entonces, tratando de tener la red Wi-Fi prendida, lo indispensable, solamente las horas de trabajo, de esa manera uno reduce el riesgo de que la gente se pueda llegar a meter en la red. Después otra cosa que uno puede hacer es por ahí semanalmente o cada 15 días tratar de ir cambiando la clave por las dudas, porque a veces ocurre que si bien los hackers o la gente se puede llegar a meter en la red o puede descubrir la clave, por ahí no te hace ningún tipo de daño, que estos serían como los peores hackers o el peor ataque que uno pueda llegar a hacer o que te puedan llegar a hacer, porque ellos lo único que hacen es leer y no te modifican nada, no te dañan nada y de esa manera están obteniendo información permanentemente y uno no se da cuenta, porque a veces hay hackers obviamente que apenas se meten y empiezan a dañar cosas o borrar cosas o inyectar virus, ese tipo de cosas, y obviamente uno se alerta y empieza a tratar de arreglarlo y bueno, y a corregir ese tipo de problemas. Pero bueno, cuando pasan este tipo de cosas que te dije anteriormente, es bastante difícil de darse cuenta, por lo menos en el área de gerencia, y más si no tenés por ahí un equipo IT que esté monitoreando permanentemente la red y verificando que no haya ataques y todo ese tipo de cosas. Otra cosa que se puede llegar a hacer con lo que es el Wi-Fi es lo siguiente: si uno tiene un área chica o por ahí si el área es grande, hay que tratar de utilizar el router Wi-Fi con la potencia indicada. Vamos a suponer lo siguiente: imaginémonos que tenemos un router que tiene una potencia de 500 miliwatts de potencia. Entonces, si con 300 o 100 miliwatts podemos tener un buen alcance dentro de la red, no es necesario tener 500, porque cuanto más potencia uno tenga, más lejos va a llegar. Entonces no es necesario que el vecino vea nuestra señal Wi-Fi. Hay que tener lo indispensable para poder conectar los dispositivos que uno tenga sin tener que llegar al vecino. Entonces de esa manera uno reduce también la posibilidad de que hackers o gente que esté afuera pueda leer nuestra señal y pueda llegar a descifrar la clave y todo este tipo de cosas que te acabo de mencionar. Obviamente que las empresas que necesitan 100% seguridad directamente no utilizan Wi-Fi, o sea, es todo cableado, entonces de esa manera reducen el riesgo de hackeo a través del Wi-Fi al mínimo. O sea, de esa manera no hay posibilidad de poder entrar a una red, obviamente porque no hay forma de que el hacker o el vecino que está a 100 metros o 200 metros o por ahí el vecino que esté enfrente pueda llegar a ver nuestra señal de Wi-Fi y pueda conectarse. Vamos a hablar del siguiente tema, que sería acceso de emails o software en general. Ocurre que muchas veces, cuando son las redes chiquitas, por ahí el gerente le dice a la secretaria: no, mira, chequeame mis mails, o le da directamente la contraseña. Entonces, de esa manera, esa persona puede llegar a acceder a los mails desde su casa incluso o desde la empresa. Y si esa persona obviamente está enojada o pasa algo, puede ser peligroso. O también incluso acceso al home banking del banco y todos los sistemas que puedan ser sensibles
que no es conveniente que otras personas lo tengan y menos la competencia. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de cambiar las claves, de tenerlo lo más restringido posible y evitar que la gente se entere de este tipo de claves o accesos para poder acceder a estos sistemas. También, aparte del mail y aparte del home banking, por ahí puede ser un sistema de contabilidad o cualquier sistema de este estilo que te pueda provocar algún daño en la empresa si la información se escapa o es enviada a otro lugar que no corresponde. Vamos a hablar de los ciclos de los passwords o los ciclos de las claves. Normalmente pasa que por ahí uno tiene un mail o el home banking o por ahí un programa contable o lo que sea y uno siempre tiene la misma clave. Entonces ya esa clave es tan vieja que directamente lo saben los hijos, lo sabe la gente de limpieza, lo sabe todo el mundo. Entonces ya directamente la gente entra desde cualquier lado, es todo un descontrol y ese tipo de cosas suele suceder en las empresas más chiquitas normalmente, en que todo el mundo sabe las claves de todos, o por ahí de la PC directamente. La PC si bien tiene una clave, pero la clave la sabe, entonces la clave por ahí es 1, 2, 3 o lo que sea. Entonces, o Pepe, o el perro, o cualquier clave que la gente se le ocurra en ese momento. Entonces la gente dice, ah, no, tipea 1, 2, 3 y ahí entras. Este tipo de cosas es muy común, es terrible porque obviamente deja vulnerable todo el sistema, tanto lo que sería mails o lo que sería el acceso a la computadora o lo que sea, y ya pierde el propósito de tener una clave. Entonces, para evitar esto, lo ideal sería cambiar la clave por ahí cada 15 días o 30 o 60 días como mucho y estar siempre teniendo claves diferentes. Entonces, de esa manera uno protege al máximo las computadoras y obviamente hay que acordarse qué tipo de claves uno puso y no hay que dejarlas anotadas. A veces pasa que por ahí la gente deja anotada en un papelito pegado al monitor la clave es 1, 2, 3 o 000 o algo por el estilo. La clave siempre tiene que estar en la mente de la persona y utilizar cosas que no sean obvias. Por ejemplo, el nombre de la esposa, el nombre del perro, algún hijo o cosas de ese estilo. Normalmente con los bancos no pasa ese tipo de cosas porque ya directamente te dice la clave tiene que ser alfanumérica y aparte tiene que tener una mayúscula y una minúscula. Entonces de esa manera uno pone nombres con números y aparte alguna de las letras tiene que estar en mayúscula o minúscula y a veces le pide que tenga algún símbolo. Incluso los bancos ya tienen un sistema que directamente cada 15 días o cada un mes te dice ponga otra clave, ponga otra clave, ponga otra clave y no te permite utilizar la misma clave que tenés anteriormente, o sea, la clave que tuviste anteriormente. Entonces no puede ser las últimas 5 o 10 claves que usaste antes, siempre tenés que andar generando una clave nueva. Esto es una buena práctica, sobre todo para utilizar en el logueo de las computadoras y después obviamente en los sistemas que uno tenga adentro. Esto fue una clase básica sobre seguridad en las computadoras. Espero que te haya gustado esta clase. Cualquier duda que tengas, no dudes en hacerla abajo en los comentarios. Acordate de suscribirte para poder ver más clases como esta. Mi nombre es Gabriel de Gavac y espero verte en el próximo video y nos vemos. Hasta luego.